Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la velocidad. Y la velocidad en términos muy generalizados, porque en realidad estamos queriendo hablar o vamos a abordar el tema de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Lo vamos a escribir aquí, movimiento rectilíneo uniforme. Y hablando de esto, para mayor comodidad, regularmente se escribe por sus siglas MRU. Y esto tenemos que hablarlo de esta forma. Bien, ¿a qué nos referimos con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme? Pues vamos a trabajar con lo que es una pequeña gráfica, la vamos a elaborar en este momento, donde de alguna forma vamos a ver algo y lo vamos a ir detallando en el aspecto de cómo se relacionan la distancia o el desplazamiento y el tiempo. Entonces, pues bueno, hablamos de esto, donde en esta parte vamos a ir considerando lo que es el tiempo y de este lado lo que es el desplazamiento. ¿A qué nos referimos con el movimiento rectilíneo uniforme? Hablamos en términos semejantes que los cuerpos se desplazan en una trayectoria recta con velocidad constante y recorren distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, esto nos vendría arrojando prácticamente lo siguiente. Nosotros partimos y el movimiento rectilíneo uniforme está hablando de recorrernos en línea recta. Entonces, esto estaríamos hablando que para nosotros podría ser la velocidad en la que nos estamos desplazando. Bien, en todo esto vamos a hablar de otro tema, que no es otra cosa más que la velocidad media. La velocidad media. La velocidad media, estamos hablando en palabras simples. La definición nos habla de que es una distancia total recorrida dividida entre el tiempo total que duró ese desplazamiento, ¿no? La distancia recorrida. Pero para fines prácticos, la distancia, perdón, la velocidad en este caso, queda definida por la siguiente fórmula. Velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Estamos hablando de estos detalles en el aspecto de que tal vez sería muy fácil comprobar en ciertos movimientos la velocidad siempre y cuando de verdad siempre fueran distancias iguales en tiempos iguales. Pero vamos a suponer, en este caso, cuando trabajamos o vemos el ejemplo de un automóvil, no podríamos nosotros decir que todo el tiempo llevó la misma velocidad y que todo el tiempo se desplazó la misma distancia y en el mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque nosotros observamos en ocasiones vamos más rápido, vamos más lento. Por eso es que la velocidad media se define como la distancia total recorrida entre el tiempo total que duró ese desplazamiento. Esa es una de las formas que nosotros podemos definir lo que es la velocidad media. ¿Por qué razón? Reiterando, las velocidades a veces no son las mismas, por eso siempre lo estamos analizando de esa manera. Bien, ¿en qué se mide? Bueno, para fórmula vamos a ponerlo esto, donde V es la velocidad que se mide ya sea en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, esto es en el Sistema Internacional de Unidades, pero pues bueno, podríamos también tener pulgadas sobre segundo, según. Lo importante es que justamente ubiquemos que las unidades de distancia o de desplazamiento van en la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a definir lo que es la D, que muchas veces le llamamos distancia, pero en realidad estamos hablando de lo que es el desplazamiento. Y evidentemente esto se mide ya sea en metros, en kilómetros, en pulgadas, en pies, bueno, en las unidades que tengan que ver con distancias. Y finalmente el tiempo que tenemos aquí lo podemos nosotros definir o enumerar en segundos o en horas. Principalmente en estas unidades en lo que se mide esto. Bien. Vamos a quedar un poco más claro con todo esto cuando veamos el siguiente ejemplo, un ejemplo muy cotidiano.
Bueno, ya tenemos aquí el ejemplo, vamos a continuar. Y bueno, el ejemplo dice así: un automóvil recorre una distancia de 90 kilómetros en 54 minutos. Calcular la velocidad media que experimentó en kilómetros sobre hora. Es decir, tenemos que encontrar esto. Ojo con lo que estamos teniendo, el tiempo nos lo están dando en minutos, pero los valores o la unidad que nos están pidiendo es en kilómetros sobre hora. Esto implica algo que lo vamos a ver más adelante. Lo importante ahorita es conocer los datos que tenemos. Los datos que me están dando me dicen una distancia o un desplazamiento. Distancia es igual a 90 kilómetros. Me están dando un tiempo de 54 minutos. Lo vamos a ejemplificar como min. Y bueno, me están preguntando lo que es la velocidad. Y la velocidad justamente es lo que desconozco. Entonces, retomando lo que es la fórmula de la velocidad, tenemos que velocidad es igual al desplazamiento o la distancia entre el tiempo. Pero ¿qué pasa aquí? En este caso nos están dando minutos y nos están pidiendo en horas. Por lo tanto, tengo que calcular la equivalencia de los minutos en hora. Para eso conviene mucho la regla de 3 y una regla de 3 directa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la pequeña transformación. Entonces vamos a que una hora es igual a 60 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos están diciendo que tenemos 54 minutos. 54 minutos. Y entonces ahora lo que queremos conocer es este dato. ¿Qué ocurre con la regla de 3? Simple. La regla de 3 nos dice que cuando tengamos estos elementos de esta manera, lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado y vamos a dividir entre el dato que nos sobra. Es muy importante que si del lado izquierdo dejé las horas, del lado derecho van a estar los minutos. No puedo mezclar porque entonces la regla de 3 no funcionaría. Bueno, tendríamos un dato erróneo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar una hora por 54 minutos entre 60 minutos. Hacemos las operaciones con los números primeramente y después con las unidades. 1 por 54 nos arroja 54 hora por minuto sobre 60 minutos. 60 minutos. Aquí, ¿qué acontece? Minuto entre minuto se nos hace 1. Entonces solamente nos va a quedar horas. Vamos a dividir 54 entre 60, nos da 0.9 horas. Por lo tanto, 54 minutos es igual a 0.9 horas. Sustituyendo ya en la fórmula, tendríamos lo siguiente: velocidad es igual a 90 kilómetros entre 0.9 horas. Al nosotros hacer esta división, nos queda 100 kilómetros sobre hora. Como pudimos ver en este ejemplo, tenemos lo que es la velocidad ya con un cambio de unidades. ¿Por qué razón? Porque los datos nos estaban dando en una unidad y nos los pedían en otra. Pero al final de cuentas lo importante aquí es encontrar la equivalencia para llegar a un resultado. Bueno, ahorita en este primer ejemplo acabamos de calcular la velocidad. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a calcular el desplazamiento o la distancia. En este ejemplo ahora dice lo siguiente: un ciclista se mueve a razón constante de 5 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? En los datos podemos observar que ya nos dan la velocidad, nos dan el tiempo, pero nos falta lo que es la distancia o el desplazamiento. En este caso, nuevamente tenemos nosotros que calcular la equivalencia de los minutos, pero ahora en segundos. ¿Por qué en segundos? Porque me lo están dando en segundos la velocidad. Bueno, aunque no nos especifican de alguna forma si hay que hacer una conversión, pero el desplazamiento o la distancia regularmente la vamos a poder ejemplificar en metros. Si nos la pidieran en kilómetros, pues también la tendríamos que estar calculando. Pero en este caso lo conveniente es en metros. Bien, ¿qué vamos a hacer? En primera instancia, nuevamente por regla de 3, transformar los minutos ahora a segundos. ¿Qué quiere decir? Que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, si este ciclista queremos ver cuánto se movió en 5 minutos, ahora lo que tenemos que hacer es convertir
los minutos a segundos. Entonces, por regla de 3, como ya lo habíamos explicado, sería X es igual, multiplicamos cruzado, como ya lo habíamos dicho en el ejemplo anterior, multiplicamos cruzado, que sería 5 minutos por 60 segundos sobre un minuto. Desde aquí vamos a hacer la división de unidades. Entonces con esto ya nada más nos quedan segundos y nos quedaría 5 por 60, estamos hablando que son 300 segundos, y dividiríamos entre la parte de abajo, que es un 1 solamente. 300 entre 1, pues evidentemente es 300. Entonces ya sabemos que 5 minutos es igual a 300 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomando la fórmula que velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos hacer un despeje. Por ahí vamos a tener que verificar alguno de los videos donde explico cómo se hacen los despejes en las ecuaciones, que es lo mismo lo que se hace en las fórmulas. En este caso, por ejemplo, el tiempo está dividiendo, pasaría de este lado haciendo operación contraria. Lo contrario de dividir justamente es multiplicar. Por lo tanto, tendríamos velocidad por tiempo es igual a la distancia. Por propiedad simétrica yo puedo invertir y tendríamos lo siguiente: distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ya haciendo nuestro cálculo, haríamos lo siguiente: distancia es igual, la velocidad que estamos hablando nosotros en este caso es de 5 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que son 300 segundos. Le voy a poner a estos segundos un 1 en la parte de abajo para poder eliminar, y lo vamos a ver. Bien, como nosotros podemos ver, vamos a multiplicar 5 por 300, estamos hablando que sería 1500. En la parte de arriba me quedaría metro por segundo, y en la parte de abajo segundo por 1, pues segundo. De esta manera, segundo entre segundo se hace la unidad, y tendríamos finalmente que el desplazamiento es de 1500 metros. Y ya haciendo una conversión, si nos llegaran a pedir que fuera en kilómetros, tendríamos que esto equivale a 1.5 kilómetros. Esto también lo podemos hacer por regla de 3. Y bueno, este es el segundo ejemplo, y vamos con un tercero que nos habla del tiempo. En este tercer ejemplo enuncia lo siguiente: un automovilista conduce a razón de 80 km sobre hora y debe recorrer una distancia de 120 kilómetros para llegar a su destino. ¿En qué tiempo lo hará? Bueno, ya tenemos los datos. Los datos nos arrojan que la velocidad es de 80 km sobre hora, la distancia es de 120 kilómetros, y ahora necesitamos conocer el tiempo. Bien, ¿qué vamos a hacer? A raíz de esto vamos a hacer un despeje de nuestras fórmulas, o de nuestra fórmula, que es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Voy a hacer dos despejes, aunque quien tiene habilidad lo puede hacer de una forma rápida. El tiempo, retomemos que está dividiendo, va a pasar multiplicando, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera: velocidad por tiempo es igual a la distancia. Bien, ahora pues a mí me interesa el tiempo, no me interesa la velocidad. ¿Por qué? Porque ya la tengo. Entonces ahora esta velocidad está multiplicando, pasaría de este otro lado, pero ahora haciendo operación contraria. Lo contrario de multiplicar es dividir. Por lo tanto, tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Haciendo esto, simplemente vamos ya a hacer la sustitución. Entonces, vamos a lo siguiente. Tiempo. Tiempo es igual a la distancia, que son 120 kilómetros sobre 80 kilómetros sobre hora. Bien. En este caso, observen lo que voy a hacer. A los kilómetros les voy a agregar un 1 en la parte de abajo para hacer algo que se llama ley del sándwich, para eliminar unidades. Bien, vamos a hacer lo siguiente. 120 entre 80 nos arroja un resultado de 1.5. Al hacer lo que yo les menciono de la famosa ley del sándwich, o ley de la oreja, que también le llegan a llamar, según sea el caso, vamos a multiplicar extremos por extremos y quedan en la parte de arriba. Entonces quedaría kilómetro por hora
entre kilómetro por 1, simplemente es kilómetro. Y de esta forma, ya que tenemos solamente dos líneas, una arriba y otra abajo, podemos anular estas unidades. Por lo tanto, para nosotros el tiempo será de 1.5 horas. En pocas palabras, se habla de 1 hora y media. Hablando en minutos, si quisiéramos hacer la conversión, esto nos arroja que serían simplemente 90 minutos. Pues bueno, con esto hemos hecho 3 ejemplos de lo que conlleva la velocidad. La velocidad media, ya lo explicamos, viene de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y pues bueno, esperemos que te haya servido este video. Si te gustó, por favor comenta, suscríbete y bueno, dale like a nuestra página. Muchas gracias, hasta luego.